Doy la bienvenida nuevamente a los suscriptores de nuestro canal de YouTube y a los nuevos también. ¿Por qué? Porque a partir de la última charla que tuvimos se han incorporado unos cuantos nuevos suscriptores a los que le damos la bienvenida porque sabían o se enteraron de algo, que es este libro, justamente el régimen de trabajo en casas particulares. Y estuvimos charlando con uno de los autores la vez pasada y hoy tengo para presentarles al director, Omar Nil-Yassim, que le agradezco mucho el haberse acercado a charlar un rato en estas habituales charlas de café entre amigos. Omar fue funcionario, fue director de Relaciones Individuales del Trabajo, fue director del SECLO, y bueno, cumplió varias funciones y muy especialmente, Omar, y lo vamos a hablar luego, porque le quiero preguntar eso justamente, ¿qué fue lo que lo llamó a que teníamos que escribir este libro y que estuviese al alcance de todos? Bueno, no más palabras, quiero que empecemos y lo conozcan a Omar, quienes aún no lo conocen, para tener esta charla que sin duda va a ser muy divertida. Omar, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este momento de café y distendernos justamente para hablar de algo que, a pesar de que soy el coordinador, siempre te quise preguntar. Vos como director, ¿qué fue lo que te llevó a vos a pensar en la necesidad de un libro, de querer hacerlo? Bueno, antes que nada te agradezco la invitación a tu canal de YouTube de First Rate. Es un gusto, somos amigos y colegas, nos conocemos muchos años y bueno, te voy a contar, mirá, vine con el mío. Yo tengo el mío también. Bueno, mirá, en primer lugar, recordás que cuando empezamos a hablar de este libro yo estaba en la función pública, era director nacional en el Ministerio de Trabajo, que tenía administrativamente a cargo, entre otras reparticiones, el Tribunal de Trabajo en Casas Particulares, que para que la gente sepa, es un tribunal administrativo que dirime los conflictos entre trabajadores y empleadores de el tema casas particulares, con la antigua denominación era el trabajo doméstico, de los trabajadores exclusivamente que trabajaron en la capital federal. O sea, si no trabajaron en la capital federal, por ejemplo, trabajaron en la provincia de Buenos Aires, intervienen los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, mi dedicación en ese momento estaba dado en tratar de que funcione bien el tribunal. Quiere decir que sea ágil, que resuelva las cuestiones. Y viendo todo eso, digamos que es una temática muy particular, la gente lo debe entender, ¿no? O sea, es un trabajador que trabaja en el seno de un hogar de familia, ¿no? O sea, en algunos casos es como si fuera parte de la familia. Han criado a sus hijos, los han visto desde que jardín de infantes hasta que se reciben en la facultad. O sea, es una situación muy particular. Y tiene, digamos, una jurisprudencia particular, una normativa particular y digamos, un tratamiento especial, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces fue tratado como, vos lo verás, ¿no? Como un tema menor. O sea, decir, bueno, ocupémonos del trabajador de la construcción, del trabajador metalúrgico, pero, digamos, a las personas comunes esto nos atañe mucho porque o tenemos personal de casas particulares o muchas personas son trabajadores de casas particulares. Digámosle a la gente que no es solamente la señora que hace la limpieza, sino la señora que cuida a personas mayores o a niños, los jardineros, las personas que cuidan una quinta, siempre el empleador debe ser una familia, ¿no? No puede ser, digamos, una empresa. Entonces, digamos, era un tema que quizás la gente lo subestimaba y después vimos que con la pandemia surgieron los conflictos porque primero no podían venir a trabajar, después podían venir los que vivían en capital. Bueno,
Y creo que es algo que nos atañe un poco a todos. Y dijimos, bueno, Jorge, ¿qué te parece si nos ponemos a escribir un libro sobre este tema actualizado, digamos, con lenguaje claro, o sea, que nos entienda, por supuesto, los abogados, pero también los empleadores, los trabajadores? Bueno, y armamos el equipo, pero contá un poco vos, porque si no... Bueno, sí, no. Básicamente me gustó mucho cuando me lo ofreciste, fue algo que yo desde siempre me interesó, justamente por esto que vos decías, la relación laboral que hay entre una persona empresa y un trabajador trabajadora o en una casa de familia es totalmente distinto. Incluso las mismas situaciones tienen consecuencias distintas. No es lo mismo que falte un empleado a la oficina que falte alguien que atiende a asistencia de personas. Es decir, el ausentismo causa un efecto totalmente distinto. Entonces, las consecuencias son distintas, los perjuicios son distintos y tienen que entenderse desde otro lado. Es decir, por eso yo soy un convencido de que es importantísimo que el Tribunal de Casas Particulares tenga una mirada especial. Pues no puede poner todo dentro de una misma bolsa. Uh-huh. Y como bien, decías vos, esto se parece más a cuestiones familiares. Sí, personalmente a veces parece más divorcio que otra cosa, ¿no? Cuando Sin hay duda. una separación. Ver, yo como abogado que ejerce la profesión hace muchos años, siempre identifiqué los pasillos de los tribunales de familia con los pasillos de los tribunales de casas particulares. Más o menos se ve la misma angustia, el mismo recelo, la misma situación casi afectiva, ¿no? O sea, donde más allá del conflicto por un despido o lo que fuere la cuestión, se sienten defraudados como personas. O sea, es casi una lucha de pasiones, ¿no? Porque lo ven como alguien que no actuó con lealtad, ya sea el trabajador respecto al empleador o al revés, ¿no? Seguro, sí. Entonces, digamos, bueno, creo que debe tener un tratamiento especial, un fuero especial, o sea, en este caso lo tenemos en la capital federal. En la provincia de Buenos Aires es el fuero del trabajo general, digamos, bueno, sería un poquito más estandarizado, ¿no? ¿Y qué fue lo que, al margen de convocar a algunas personas que eran todos funcionarios del tribunal o la mayoría, qué fue lo que dijo, qué pasó por tu cabeza cuando dijiste, habría que hacer un libro de esto? Bueno, a ver, yo fui profesor, bueno, soy profesor en la facultad, pero mi titular de cátedra fue mucho tiempo el doctor Mario Ackerman, ¿no? Yo empecé con Vázquez Vialar, después con Humberto Podetti y después con Ackerman. Y siempre, digamos, nos inculcó a nosotros, estuvimos como 30 años, él se jubiló hace poco, que toda la materialización de un trabajo es una obra, es un libro, ¿no? O sea, así la cátedra trabajó de esa forma, en equipo, y decir, bueno, vamos a hacer algo este año, bueno, hagamos una obra. Y bueno, y ahí queda la obra, queda para nosotros, para todos los que quieren leer, digamos, dejás una huella, es la concreción de un trabajo. Entonces dije, no hay muchas, tampoco no hay, en la materia de casas particulares, no hay muchas obras. Y que recuerde, digamos, no hay muchas nuevas, o sea, porque uno puede ir, tenemos que decirle a la gente que en el año 2013 cambió la legislación radicalmente, entonces uno puede encontrar obras viejas que se rigen con otra normativa, que no es la normativa actual, y bueno, y eso, digamos, necesita de algo que reúna los requisitos de normas vigentes, y bueno, por eso, digamos, conformamos el equipo, lo conformamos juntos, porque yo te consulté en muchos casos, con profesionales que verdaderamente son estudiosos del tema, que han ejercido como abogados en el Tribunal de Casas Particulares o como funcionarios, profesores de la facultad, bueno,
creo que armamos un equipo y después había que hacer funcionar, que ahí el que tenía el rebenque eras vos, ¿no? Bueno, sí, con gusto, ejercí el rebenque. Vos decías que es uno de los más actuales, yo diría que es el más actual. Hoy sí. Es el más actual, y acá tuvimos una situación que yo siempre destaco. Estábamos en plena, a ver cuándo lo lanzamos, y apareció la pandemia. Entonces fue un gran inconveniente, pero después resultó ser realmente una ventaja. Tuvimos el privilegio que eso ocurriese. ¿Por qué? Porque incorporamos las cosas que ocurrieron durante la pandemia, que fueron situaciones muy especiales. El hecho de que una de las categorías laborales estaba considerada personal esencial, que era justamente lo de cuarta categoría, la asistencia no terapéutica de personas, entonces tenía un tratamiento especial. Y también el hecho de, tan dinámico es esto, que este mismo año, en el 2023, hubo cosas que en su momento estaba prohibida desde la sanción de la ley, la 26844. Adelante. Sí, por favor. Acá es una charla de amigos. Así que no Muchas gracias. Muchas gracias. Que fue justamente el Fondo de Desempleo. El Fondo de Desempleo estaba expresamente prohibido para el personal de casas particulares. Claro. Sin embargo, en el 2013, muchas gracias, en el 2013 se incorporó. Hubo una modificación, y como tantas otras, ¿no? Y lo metimos justo en el libro. Y está en el libro. O sea, a ver, para que entienda la gente, porque digamos, los que nos escuchan no son todos abogados. No. Y si son abogados, muchos no están en este tema. O sea, a ver, es cierto. Yo le quiero decir a la gente, los abogados no sabemos de todo. O sea, a ver, usted no se le va a ocurrir nunca ir a un cardiólogo y decir, me salió una mancha en la piel. Claro. Pero sin embargo al abogado le preguntan de todas las materias. Bueno, nosotros, digamos, todos los abogados no saben de todo. El tema del Fondo de Desempleo que dice Jorge es lo siguiente. Existe un régimen general de Fondo de Desempleo para los trabajadores regidos por la Ley de Contrato de Trabajo. Ese régimen general tenía como excepción los trabajadores de casas particulares. Lo que precisamente en ese decreto que se dictó este año del Poder Ejecutivo incorporó a los trabajadores de casas particulares al Fondo de Desempleo. Sí. Quiere decir que si se produce un despido de un trabajador de casas particulares, que es un despido sin causa, o si se expresó una causa y el trabajador la rechazó esa causa y va a ser motivo de un litigio, el trabajador de casas particulares va al ANSES y hace el trámite para cobrar el Fondo de Desempleo, que es un fondo que dura aproximadamente 6 meses, de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador, y creo que es menos que un salario mínimo, tiene un porcentaje del salario mínimo, que digamos es una posibilidad más para los trabajadores de casas particulares de acceder a un fondo que le va a pagar mes a mes hasta que consiga un nuevo trabajo. Inmediatamente después que ingresa a trabajar por otro empleador, por supuesto en blanco, se corta ese Fondo de Desempleo y Perfecto. Digamos, y eso estaba expresamente vedado para... Precisamente era la excepción, porque digamos, el régimen de trabajadores de casas particulares, o anteriormente como se llamaba, de trabajo doméstico, siempre fue la excepción de todo. O sea, muchas veces cuando se dictaba norma el Poder Ejecutivo sobre trabajo, decía excepto trabajadores de casas particulares y también muchas veces el trabajador agrario. De hecho, el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo lo excluye. Dice, bueno, esto se aplica para los trabajadores, excepto trabajo doméstico y trabajo agrario. O sea que siempre fue la excepción de todo. La ley que se sancionó en el 2013, digamos, es más parecida en cuanto al régimen general con la Ley de Contrato de Trabajo. Pero no es que se aplica la Ley de Contrato de Trabajo, esa es la explicación. O sea, la indemnización es parecida a la de la Ley de Contrato de Trabajo, pero no es que se aplica la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese sería el tema. Sí. Y bueno, esto es para quien le interese el derecho. La Ley de Contrato de Trabajo, como principio, no es aplicable, pero sin embargo, en la modificación que se hizo en el 2013, deja una puerta abierta donde dice que es compatible, es aplicable en todo aquello
que no se contraponga con la naturaleza de la relación. Y hay muchas cosas que no se contraponen. Entonces ahí hay cuestiones que a veces que discutir, y ahí los abogados toman una posición, toman otra, y eso es un tema. Pero nosotros tomamos una posición. Exacto. Y tratamos de tomar la posición jurídicamente lógica y que se está aplicando actualmente en la jurisprudencia, ya sea del tribunal o de las provincias, ¿no? Porque en las provincias lo destaca el fuero del trabajo. Entonces, nosotros, digamos, el estatuto no comprende todas las situaciones que marca la ley contra el trabajo. La novedad es esta que decís vos. Dice expresamente que en lo que no se oponga a la ley general se debe aplicar. Y de hecho hay un montón de cosas que se aplican porque uno no empieza de cero en el estatuto. O sea, no empieza explicando de cero absolutamente todas las obligaciones, el tema de la causa del despido, todo eso se remite a la ley de contrato de trabajo, pero no expresamente, sino que es implícito. O sea, el tema de la teoría de invariabilidad de la causa, digamos, la expresión clara de la causa del despido, todo ese tipo de cosas no está explicado en el estatuto, se toma de la ley de contrato de trabajo. Se supone, o sea, ya se entiende que es la ley de contrato de trabajo la que fijó los principios, o sea, no hace falta poner todos los principios del derecho de trabajo en el estatuto. Claro, pues son principios generales. Claro. Son principios generales. Bien. Realmente esta ley, que va a tener que ser revisada permanentemente, porque continuamente están habiendo comportamientos distintos de la sociedad misma. Esos comportamientos mismos de la sociedad repercuten en las relaciones personales y las relaciones laborales. Entonces, de hecho, ya hay situaciones que se han planteado que en el 2013 no fueron tenidas en cuenta por el legislador, pero sí fueron incorporadas a posteriori, por ejemplo, la antigüedad. Es decir, y no me estoy refiriendo a la indemnización por antigüedad, sino la escala por antigüedad, el plus. Claro. Es decir, fue algo del año pasado, justamente, que vieron que eso tenía que haber sido contemplado en su momento, no fue, y se incorporó. Ahora, hay algo que, a ver qué opinas, Omar. En un principio, siempre los trabajadores de casas particulares, ahora servicio doméstico, tenían como un estatus inferior al resto de los trabajadores con el viejo régimen. Con el nuevo régimen los elevó, está casi equiparado. Digo casi porque todavía no está totalmente, porque hay algunas cosas que aún sigue habiendo diferencia. Lo que yo noté en época de pandemia, que la discriminación, y uso la palabra porque suena dura y es conveniente que se utilicen palabras duras para despertar conciencia, sigue habiendo para este tipo de relación una especie de discriminación, porque fíjate vos, los empleadores, cuando fue en época de pandemia, hubo subsidios para empleadores. Sin embargo, esos subsidios ninguno fue aplicado para los empleadores de casas particulares. ¿A qué se lo atribuís? Bueno, creo que vos lo destacás, ¿no? O sea, yo creo que es la inercia de que todo lo que se aplica en el plano laboral, la excepción es el régimen de casas particulares. Lo que te referís vos eran lo llamado ATP. ATP, sí. Claro. Que era en realidad el 50% del salario del trabajador mientras estaba todo cerrado. Bueno, el empleador de casas particulares no tenía esa ventaja, no podía emplear a las personas que tenía en su hogar, no los podía emplear y incluso, digamos, tenía que pagarle el sueldo. O sea, porque, digamos, la solución que tomó el gobierno, que para mí fue equivocada, ¿no? En general, era en la relación de contrato de trabajo entre un empleador y un trabajador, el empleador debía seguir cumpliendo con sus obligaciones, pagar el sueldo, el trabajador estaba eximido de trabajar y se cierra el establecimiento. En este caso no hay establecimiento, pero se cerró el establecimiento, lo que generó el quiebre de un montón de empresas, de pequeños comercios, de restaurantes. Restaurante no resistió ni 15 días, porque un restaurante cerrado no le puede pagar el sueldo a los mozos, ¿no? Y ese subsidio, que era el ATP, del 50%, depende, si esto hubiera durado 2 meses era una cosa, pero en algunos lugares duró como 8 meses. O sea, ¿quién aguanta todo esto? O sea, fue
Y bueno, y en el caso de casas particulares, el dueño, el titular del hogar, podía pasar que sea una persona en relación de dependencia formal, que cobraba ese ATP y el empleador le pagaba el sueldo, y si era un abogado o un médico, o tenía un kiosco, trabajador, claro, un trabajador autónomo, ¿qué hacía? ¿Cómo le pagaba? Y ahí se generaron infinidad de conflictos. Después también cuando se reanudó, decía, bueno, se reanudó acá en la capital federal diciendo que solamente a las trabajadoras que vivían en capital, si tenían que venir de la provincia para acá, no. Con lo cual, digamos, en noviembre del 20, más o menos, del 2020, estaban los trabajadores que no habían ido a trabajar y no les pagaron el sueldo. Entonces, que reclamaban que le paguen el sueldo y le reclamaban que le den tareas. Estaban los que, digamos, los empleadores que querían que venga a trabajar y el trabajador no quería venir más. O el trabajador o el empleador que dijo, bueno, ya está, ya pasaron, se imaginan, no vino más a trabajar en 6, 7 meses, dijo, bueno, no venga más, terminó el contrato. O sea, para el empleador parecía que había terminado el contrato. Bueno, y eso generó multiplicidad de conflictos individuales que fueron a la justicia, bueno. Sí, bueno, hubo un montón de situaciones en esa época que están plasmadas en el libro. Una de ellas era la famosa vacuna. La famosa vacuna. ¿Era obligatorio? Es decir, un empleador podía exigir al empleado justamente de que se vacune para poder volver al trabajo. Él podía negarse a vacunarse. Bueno, todas estas situaciones están plasmadas acá. Y es bueno decir que cuando hubo situaciones puntuales donde el criterio no era generalizado, están plasmados los dos criterios acá. Es decir, en algunos exponemos nosotros nuestra posición, en otras no. ¿Por qué? Porque todavía están en situación, digamos, confusa. Uh-huh. Cada vez que nosotros nos hemos expedido en algo es porque después de haberlo charlado entre nosotros, llegamos a una conclusión con un respaldo jurídico. Uh-huh. Y bueno, tenemos básicamente a quién consultar. Uh-huh. Básicamente fue, porque vos también fuiste presidente de la comisión. Exactamente, vamos a explicarle a la gente lo que es. Dale. Hay una comisión Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Es una comisión que está creada por ley, por esta misma ley del año 2013, la 26844, donde está contemplado el Estado, los trabajadores y las asociaciones de empleadores. Algunas, no todas, ¿no? Pero digamos, algunas. El Estado, digamos, hacen las veces de como si fuera un acuerdo paritario, pero no es un acuerdo paritario, porque incluso pueden intervenir sindicatos que no tengan personalidad gremial. Ajá. Son todos los que admite el ministerio. Lo preside el representante del Ministerio de Trabajo, que en esa época fui yo, y digamos, lo que generalmente se simplifica en ver si hay aumentos. ¿Aumentos de salarios? Aumentos de salarios, claro. Digamos, yo creo que la ley considera como que los sindicatos no son fuertes, entonces refuerza al Estado esa circunstancia, ¿no? Entonces el Estado trata de que se pongan de acuerdo y si no el Estado dice, bueno, el aumento es tanto. Porque tiene la mayoría como para imponerse. En ese contexto nació el tema del plus de antigüedad, que vos decís. Antes había nacido el plus por zona adversa, no sé cómo se llama, que para la gente que trabajaba en el sur. Que sigue todavía. Claro, sí. Porque los continúa. Zonas desfavorables. Zonas desfavorables, está. Porque, digamos, se supone que ahí ganan salarios mayores, porque en la Patagonia se ganan salarios mayores, entonces le incluye ese plus. A ver, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es que, digamos, bueno, el trabajador va a ganar más de acuerdo a la antigüedad porque cobra un plus. Lo malo es cuando se la complican al empleador, ¿no? Porque la inscripción debe ser muy simple, no debería hacer falta poner un contador y todo eso, y si le vamos agregando plus y todo eso, se la complicamos
Y bueno, a vos te viene bien porque bueno, te piden los servicios de Fairride, pero digamos, recuerden que el empleador de casas particulares puede ser una señora jubilada, ¿no? A eso iba. De mucha edad, ¿no? A eso iba. A ver, hay una idea general, y con esto vamos a ir redondeando porque no quiero robarte mucho tiempo, y te agradezco otra vez más que, un placer. Que me haya dado una parte de de tus ocupaciones a este momento. Decía, hay una idea general donde todos los empleadores tienen plata. Claro. Entonces, aumentamos y el empleador tiene que pagar. Como vos dijiste hace un rato, muchas veces un trabajador de una actividad X, para poder trabajar, muchas mujeres para poder trabajar en una actividad la que sea, tiene que dejar a una persona al cuidado de sus hijos si no tiene un familiar con quien hacerlo. Y es un empleador y tiene que cumplir con todas las obligaciones, aún las mismas obligaciones que aquel que tiene una familia potentada que tiene varios empleados domésticos. Es exactamente lo mismo. Lo que me sorprende a mí que todavía no se haya hecho esa diferencia, es decir, no se tenga en cuenta situaciones especiales de los empleadores cuando no todos los empleadores están en la misma posición. Es así, y digamos, te lo hago, doy un paso más lejos. Muchas veces los trabajadores de casas particulares son empleadores de casas particulares. O sea, la señora que viene a trabajar a la capital federal deja en la casa de ella otra persona que le cuide a los chicos. Entonces, a ver, eso de que el empleador de casas particulares es millonario, es mentira. O sea, puede ser una persona, hasta un empleado de casas particulares puede ser empleador también. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para el tema de, porque muchas veces el Estado es generoso con el dinero de los demás, ¿no? O sea, como por ejemplo ahora intentaron o pusieron un bono para los privados, bueno, pero y también para casas particulares. Y para casas particulares, exactamente, con una maniobra media rara, diciendo, bueno, son 15.000 pesos, o 12.000 pesos, y hagan un trámite en el Ministerio de Trabajo para que le vuelvan la mitad. O sea, yo creo que la mayoría no va a hacer el trámite, sí, digamos, ponela vos, claro, que yo después te doy la mitad. Pero no a todos, esos 12.500 pesos, sí. El empleador tiene que reunir ciertas condiciones para poder acceder a pedir la mitad. Claro. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo. Quiero decir una cosita más, para la gente en general, ¿no? Lo que sí es importante es que tengan los trabajadores registrados. O sea, a ver, eso yo siempre lo dije cuando era funcionario, lo decía más firmemente en los medios y todo eso, porque, a ver, primero, el tener registrado un trabajador no solamente implica que no haya juicios en el futuro con esa modalidad, digamos, por tener el trabajador no registrado, sino que si ocurre un accidente, no sé, vos me querías preguntar algo, ¿no? De eso. Sí. Yo me adelanté a ver. No, porque me viene muy bien. Lo iba a contestar, sí. Yo. Sí. La charla pasada que tuvimos, sí, hubo algunas personas que dejaron preguntas en el canal de YouTube. Y justamente una de esas es con el tema de la registración, ¿no? Una de las preguntas dice, mi empleada está cobrando un subsidio y tiene miedo de perderlo y por eso no quiere registrarse. ¿Qué le decimos a esa persona que hizo ese comentario? Bueno, primero, en general eso es un mito. O sea, la mayoría de los subsidios, o sea, todos los subsidios nacionales son compatibles con trabajar en casas particulares. O sea, la UH, no sé, un montón de subsidios que da el Estado Nacional, como es la excepción, el trabajo en casas particulares, una trabajadora de casa particular que trabaja en blanco no los pierde. Así que sí, por supuesto, existe el temor de que perderlos. Entonces le dicen, no, déjeme en negro porque si no me quitan los subsidios. Los subsidios nacionales admiten ser dados aún trabajando solo en el caso de casas particulares. Pues si la persona trabaja como contrato de trabajo en una oficina o en una portería, lo que sea, en ese caso pierde el subsidio. Pero no lo pierde si trabaja en blanco en casas particulares. Importantísimo esto. Eso que
puede llegar a perder algún subsidio municipal. O sea, si hubiera algún subsidio municipal de la municipalidad donde ellos, puede ser que eso lo puede llegar a perder, pero los subsidios nacionales definitivamente no. Entonces, yo lo que digo es, hay que tener a los trabajadores registrados por muchos motivos. Uno, la prevención de juicios futuros por la falta de registración. Una cuestión de solidaridad y justicia social, ¿no? O sea, me ha pasado alguna vez que alguna familia que ha tenido muchos años una trabajadora la tuvo sin registración y después me vienen a preguntar cómo podemos hacer para que se jubile. Porque en realidad lo hicieron sin intención de nada. Bueno, la mejor forma es tenerlo siempre en blanco registrados. Y después el otro tema, el tema de los accidentes de trabajo, ¿no? A eso voy. A ver. A eso voy, y para ir cerrando con esto, otra pregunta que tenía que ver. Sí. La pregunta fue esto: ¿qué ocurre si mi empleada dice, ¿no? Tuvo un accidente de tránsito a la salida de trabajar en casa y estaba yendo al colegio a buscar a su hijo? Bueno, primero tenemos que decir que los trabajadores que están registrados, los trabajadores de casas particulares que están registrados, tienen que, digamos, el empleador está afiliado a una RT y pagan una cuota por la RT. Pagando la cuota por la RT está, digamos, asegurado el evento de que se produzca un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales son los que tienen por causa el trabajo. Ejemplo, digamos que la trabajadora se caiga de una escalera, no sé, se queme, le agarre una descarga eléctrica, bueno, todo eso son accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo. Entonces, están incluidos en el seguro que es la aseguradora de riesgo de trabajo. También incluye, como a todo trabajador de cualquier rubro, el tema de ir y venir del trabajo, el trayecto desde la casa hacia el trabajo y del trabajo hacia la casa, que la doctrina lo denomina trabajo in itinere. Eso está cubierto. Ahora, ese trayecto no puede ser interrumpido. Esto es en general en todos los casos. Quiere decir que si yo, no importa el medio que utilice para ir, si siempre venía en colectivo y un día va caminando, igual lo cubre la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo. Lo que no puede es interrumpir el trayecto en beneficio propio. Quiere decir que si va del trabajo, va a ver al médico y después va a la casa, no lo cubre. Claro. O sea, y en este caso, el ejemplo que vos has dado, que fue a buscar al chico al colegio, exactamente, no lo cubre. Otro tema, tengan bien siempre actualizado el domicilio de la trabajadora, porque se denuncia a la RT ese domicilio, entonces está cubierto ese trayecto. Si ella de pronto se muda y ya, pero me mudé y no avisé y no está denunciado en la RT no se va a hacer cargo. Y si la RT no se hace cargo, ¿quién se hace cargo? Claro. El empleador. Así que tomen esas precauciones. Bueno, voy a abusar de que lo tengo mal acá y voy a hacer otra pregunta en el mismo sentido. Estamos hablando de casas particulares. ¿Qué pasa, Omar, si yo me voy de vacaciones y llevo a mi empleada doméstica y me voy a la costa? Sí. A los efectos de la RT. Y habrá que dar aviso a la RT, ¿no? O sea, habría que ver un tema si la trabajadora era sin retiro. Sin retiro habrá que comunicar que el empleador traslada el lugar de residencia a algún lugar, sea por 15 días, por un mes, lo que sea. Si es con retiro, bueno, hay que ver qué situación ocurre en la costa, ¿no? O sea, en el lugar de veraneo. Si pasa a ser, y si ocurre algún accidente en el lugar de la costa, bueno, es un accidente laboral porque ya está trabajando en la costa. Claro. En el domicilio de vacaciones. Claro. Pero hay que comunicar a la RT. Sí, yo creo que es exactamente lo mismo que un empleador que vive en la ciudad de Buenos Aires y tiene un country y con la empleada trabaja tanto durante la semana en Capital Federal y el fin de semana en el country. La relación continúa
el empleador es el mismo permanentemente, pero la prestación de servicios son en 2 lugares. Y habrá que avisar en la RT. Hay que avisar. Claro. La RT incluso es como un formulario y dice el horario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que habría que decirle los días, ¿no? Que va digamos, por la RT es un seguro que son sociedades anónimas. Más allá de que es un seguro muy específico y, digamos, si no pagan siniestro, ganan plata. O sea, entonces hay que tener cuidado y cubrirse con eso, ¿no? Bueno, voy a confesar que yo le dije a Omar, bueno, es un cierto tiempo y sé que estoy abusando de él y voy a hacer otra más. Pero ¿Qué ¿cómo pasa? no? ¿Qué pasa, Omar? Sí. Si esa persona que yo, empleador, que tengo casa en Ciudad de Buenos Aires y tengo otra casa en el country, en Provincia de Buenos Aires. Sí. Un conflicto. ¿Tramita en el Tribunal de Casas Particulares en Capital Federal o en la Provincia de Buenos Aires en los tribunales de trabajo? Bueno, yo creo que tiene la posibilidad de las 2 jurisdicciones, ¿no? Porque La elección es de ella. el lugar de trabajo es en 2 lugares. Digamos, me parece que siempre la elección, si el conflicto lo va a plantear la trabajadora, va a elegir cuál jurisdicción, ¿no? Perfecto. En ese caso. Bueno. Y quería aclarar que en la capital federal los conflictos entre trabajadores de casas particulares y sus empleadores pueden pasar por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. Ah, importante eso. El SECLO, digamos. Sí. Eso lo hicimos durante la gestión nuestra. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dictó una resolución donde puede voluntariamente, antes de iniciar una demanda, que se inicia en el Tribunal de Trabajo en Casas Particulares, pasar por el SECLO con un conciliador laboral que designa el propio SECLO, que es parte del Ministerio de Trabajo, Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria es el SECLO, ¿no? Y pasar por un proceso de conciliación. Ese proceso de conciliación se hace con un conciliador laboral, que es un abogado entrenado para llegar a buena solución de los conflictos. Y, digamos, en ese caso, digamos, si se llega a un acuerdo, ese acuerdo lo homologa el Tribunal de Trabajos Particulares y hace cosa jugada. Quiere decir, una vez que se llegó a un acuerdo, se homologó y se pagó, no se puede hacer un juicio, ¿eh? O sea, no tiene más derecho a hacer un juicio y terminó la cuestión ahí. Así que es una herramienta, y además me dicen los conciliadores laborales que es un tema donde hay muchos acuerdos, o sea, quiere decir, supera la media, o sea, más de la mitad se acuerda, que les da mucho trabajo, por esto que hablamos de que parece una cuestión de conflictos, de cuestión pasional, de familiares, les da mucho trabajo, pero concilian. Con lo cual, digamos, yo aconsejo a todos los colegas de la capital federal pasar por el SECLO antes de iniciar la demanda. Primero, porque apuesto a que las personas sentadas en una mesa se pueden poner de acuerdo y no tener que recurrir a un tercero que es el juez para que resuelva, ¿no? Primero por eso, y después porque les va a convenir, porque por los tiempos y por digamos, lo que puede, todo el inconveniente que significa pasar por un proceso judicial. Sí. Lo que yo no aclaré, que no lo dije, que Omar también fue el director del SECLO, del Sistema de Conciliación Obligatoria. Así que yo le agradezco, porque fue en la gestión de él justamente donde se incorporó a los trabajadores, a los conflictos en casas particulares como posibilidad voluntaria, a diferencia de otros regímenes donde es obligatorio antes de iniciar una demanda pasar por el sistema del SECLO, posibilitó el hecho de que casas particulares también pasara. Es decir, al ser voluntaria no hay aplicación de multas si el empleador no comparece. Pero como bien decís vos, y yo estoy totalmente de acuerdo, la posibilidad de la conciliación es importante en todo tipo de relación, también en el de casas particulares. Tal bueno, cual. Omar, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Te agradezco, y otra me vez. hice sentir muy bien, muy cómodo acá en un lugar muy lindo, ustedes no lo ven, pero es un lugar muy lindo y muy cómodo y Bueno, tomar un es cafecito con un un amigo. placer Bueno. y esperemos que en otro momento podamos volver a repetirlo. ¿Cómo no? Un gustazo, ¿eh?